son cubano que viene de monte adentro para tener un encuentro con el que se siente hermano. Te traigo mi son cubano con su ritmo y alegría para que día tras día tenga la satisfacción de escuchar mi rico son que alegra la patria mía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que ustedes conocen que se llama Voces desde La Habana. Yo soy Sandra Lorenzano, directora de la sede de UNAM en Cuba, y estoy feliz de recibirles una vez más. Y estoy más feliz todavía porque tenemos un invitado de lujo, nada menos que Rodrigo de la Cadena, y estamos en este espacio maravilloso que es el Hotel Nacional de Cuba, un hotel histórico donde todavía se pueden sentir las presencias de los grandes actores y actrices de Hollywood, los grandes mitos del cine latinoamericano y, por supuesto, los músicos. Y de música vamos a hablar con Rodrigo. Rodrigo, pero qué gusto. Muchas gracias, Sandra. Encantado de encontrarme en este hotel histórico, ¿no? Histórico. Para la vida de la isla que tanto Sin queremos. duda, sin duda. Gracias Esta por la isla invitación. que tanto queremos, es verdad. Oye, pero antes de entrar a toda tu relación con Cuba, la isla y demás, yo quiero que empecemos por ese niño prodigio que se enamoró de los boleros. ¿Quién fue ese niño Rodrigo de la Cadena que un buen día dijo, esto es lo mío? No sé si me enamoré de él a tan temprana edad. Yo creo que fue un poquito más alrededor de mis 12 años de edad, por ahí más o menos. Pero yo siempre tuve en mi haber musical una buena escuela, enseñanza de mi padre y de mi mamá, que tenían ambos gustos distintos, pero me enriquecieron mucho. Por ejemplo, mi papá era de escuchar todos los días la XLA. Entonces íbamos en el coche y la LA. Buena música desde la Ciudad de México. Entonces era la hora de Wagner, la hora de Barroca, la hora tenían bastante variedad en su programación y siempre escuchábamos música clásica. A veces eran conciertos de piano, a veces eran conciertos solistas, ópera no tanto, pero siempre música clásica, de concierto como la conocemos, ¿no? Y mi mamá pues también tenía un gusto especial, le gustaba la música española, le gustaba Alberto Cortés, le gustaba los churumbeles por mi abuelo. Estoy hablándote de Mocedades que le encantaban a mi mamá, pero eso ya lo traía yo desde antes. Y cuando escuchaba en la tele o en el cine alguna canción especial que se oyera vieja, yo tenía una atracción especial por ello. Después el bolero llega a mí porque soy radióforo. Y como soy amante de la radio, encontré las estaciones, la XCB, la XCW, XCQ y el fonógrafo que ponían boleros. Entonces, a partir de ahí me hice fan de Libertad Lamarque, Juan Arbizu, Ortiz Tirado, Pedro Vargas, Agustín. ¿Y podías compartir eso con los chavos de tu generación? No, con ellos no, pero sí con los maestros. Ah. Y les encantaba, entonces yo era muy consentido por ellos. Porque además les cantaba yo, y yo tocaba guitarra, tocaba piano. Entonces eso me facilitaba a aprender el repertorio y a montarlo, a sacarla. Ahora sí que saca la canción. ¿Y cuándo ese amor por la música se convirtió, se transformó de vocación, amor, vocación, profesión? Cuando empecé a ir a los a los restaurantes y en las cantinas, en los lugares de ¿Eras menor de música, edad? me metía a mi papá y me metía a mi abuela o gente que me acompaña. No pasaba nada, porque tampoco eran antros de mala muerte. Eran nada más antros. Pero había música bohemia, ¿no? Y piano, sobre todo el piano era el centro. Y era padrísimo, porque me tocó conocer la colita de una época maravillosa, de lugares que todavía existían, clásicos. ¿Eso dónde? ¿En qué lugar? La Cueva de Amparo Montes, el Bar Prim,
O sea, en la Eh, Ciudad de en México. la Ciudad de México. Siqueiros, que tuvo una época muy Sí, buena. cómo no. Te estoy hablando de salones que me tocó conocer de baile. Riviera, conocí el Riviera, conocí el... Los Ángeles. Los Ángeles y California todavía existen, todavía sobreviven. Pero eran una época que ya no era, pero estaba viva. O sea, había un gran público todavía para ello y ahí estaba yo. Entonces, cuando empecé a cantar en el Bar Prim, me quedé y me hice profesional ahí. Un día me ¿Qué edad hablan, tenías ahí? 15, 16, y me dicen, a ver, no tengo pianista porque me canceló Tere Cisneros, o Cuco Dávila, qué sé yo, pianistas. Chalo Cervera, puedes venir, pero tienes que acompañar el show y la variedad, ¿no? Yo me sabía todas, ya me las sabía todas. Y pues así fue. Y empecé a ir. Papá, me van a llamar, voy a ir el jueves a acompañar la variedad. Jálate a toda la banda. Y pues el lugar se llenaba. Entonces ya les gustó que fuera yo. Y así me quedé. Qué bonito. ¿Y cómo fue que No surgió de sé ahí? decirte cómo fue. Eso. Ahora te voy a preguntar, ¿eh? Pero espérate, todavía no cantes. ¿Cómo pasamos de ese Rodrigo Ujú. casi adolescente, Sí. que ya se está volviendo un profesional, a este vínculo con Cuba? ¿Cuándo nació eso? Ahí, en esa época. ¿De verdad? En esa época, sí. Yo vengo a Cuba desde niño. ¿Por tus padres o por la Porque profesión? yo quería conocer Cuba. Quería conocer la cuna del bolero. Sabía O que... sea, ya tenías eso en la Sí, cabeza. sí, sí. Entonces mi papá me trajo, luego me encantó y que cuando se pudo, cuando tuve vacaciones, pues mi papá ya decía, no, ahora que se la aviente tu mamá, ¿no? Y me vine con mi mamá un par de veces, pero me encantaba venir, me encantaba ¿Eran venir. tus principales fans, tus padres? ¿Siguen Sí, siendo? sí, sí. ¿Viven sí. los dos? Mi papá no, pero yo creo que sigue siendo, ¿no? Mi mamá y mi abuela, y luego ya no había, ya ni mi mamá quería venir, porque digo, Cuba es especial, ¿no? Cuba tienes que quererla mucho como yo, y así me sucedió. Yo me enamoré de Cuba, digo, mis papás les gustó y todo, pero ya no tanto, ¿no? Busca a alguien que te acompañe, porque además mi plan no era fácil, no era un plan de ir a turistear o ir a la playa. Yo quería estar con los artistas y conocí a Lourdes Torres y conocí a Omar Aportuondo, conocí a Portillo de la Luz, No me conocí a digas. José Antonio, no, José Antonio no lo conocí, perdón, estoy mintiendo, pero a Portillo de la Luz sí, y conocí pues, a todos ellos. Sabes que deben haber sido los 80. A mí me tocó un concierto de César Portillo de la Luz en la Facultad de Economía de la UNAM. Pues ahorita Y era pasión la que era despertaba. un gran guitarrista, gran compositor, y se tardaba a veces un año en hacer una canción, ¿sabías? No, Sus canciones eran perfectas. Eso No te iba a vas a decir. encontrar un error, ni en la rítmica, ni en la métrica, ni en la armonía, ni en la estructura, ni en el mensaje. No hay una palabra que no esté en su lugar. qué maravilla. Y lo conocí. Aquí vivía en Miramar, ¿Ah, sí? ¿sí? Muy cerca de la zona de embajadas. Tenía una casa muy bonita que el Estado cubano le había dado. Era una figura. Y me acuerdo que cuando fui a buscarlo, ¿sabes quién me ayudó a eso? Eduardo Menach era un agregado cultural que tenía en la embajada. Me dice, te conseguí tu entrevista con el maestro Portillo. Lo único que te suplica es que seas puntual. No hay problema. Entonces yo tenía una moto aquí. Entonces me fui en mi moto y se rompió la moto. Se rompió la moto y llegué 2 minutos tarde. 2. Dije, perfecto, ya la hice. Toco el timbre. No. Y me sale él, porque ni siquiera tenía, él era solitario y tenía un carácter duro, ¿no? Me dice, el maestro, pero con su voz que sabías que era él, el maestro ya no está disponible. Pide que si quiere, que venga mañana, pero que sea puntual. La cita era a las 10 de la mañana. Aprendiste a ser puntual. No, pero sí, volví al día siguiente y sí llegué puntual.
No soy tan impuntual, pero no, siempre hay alguna... Hay quien se pasa, ¿no? Yo sí llego, cumplo, siempre. Portillo no me recibió hasta el día siguiente. Volví a ir, Y ahí sí no, ya llegué puntualísimo. media hora antes y me hizo esperar hasta la hora. Eso es ¿Y cómo era, eh? ¿Cómo era en el trato ahí Mm, cotidiano? mal encarado. ¿Ah, sí? Era muy mal encarado, era duro, pero buena persona. Me recibió, le hice la entrevista y después nos hicimos amigos. Ya después, fue duro, ¿eh? Y además con esta primera impresión, pues no fue fácil. Ya después tuve la oportunidad para llegar con él. ¿Qué ha sido lo que más... Y volví con él y aquí le hicimos un homenaje en La Habana, ya después. Qué México. maravilla. México le hizo un homenaje. Todavía con él en vida. Claro, en vida, en vida, en vida. Y le dimos un premio muy bonito que decía César Portillo de la Luz, un mexicano nacido en Cuba. ¿Y qué es lo que más te seduce a ti de Cuba? ¿Por qué quisiste venir desde tan chico y sigues viniendo con tanta asiduidad? Mucha gente ya se murió, pero tenía muchos amigos muy lindos, gente muy interesante, gente muy bonita. Ya se murieron muchos. Por ejemplo, aquí en este Hotel Nacional de Cuba estaba el general, que era el gerente general del Hotel Nacional de Cuba. Y cuando venía yo, aquí hacíamos muchas cosas de Agustín Lara, porque había un festival Agustín Lara. Entonces yo venía con las viudas de Agustín Lara, con la viuda Yolanda Gasca, Gigi. Entonces, cuando Gigi venía aquí, siempre se quejaba de que aquí hay habitaciones históricas. Ujú. Está la habitación de Clark Gable, la habitación Hemingway, de Hemingway, la habitación la de de Frank Tarzán, la Sinatra. habitación de Johnny Weissmuller, ¿no? Entonces, cuando yo venía a ver aquí la habitación cuando veíamos la habitación de Agustín Lara, me dijo, ella decía que esa no era. Porque cuando ella venía con Agustín Lara, dice, es que la habitación era grande. Tenía 2 lavabos, tenía 2 regaderas, tenía una sala de recibir a sus... O sea, no los metía a su cuarto. Tenía una sala, una estancia. Y ya después estaban las 2 habitaciones en una sola. Y el general decía, nos platicábamos, después aquí comíamos, nos la pasábamos días enteros y luego la bohemia y luego el trío, porque siempre hay música aquí. Entonces, imagínate, acababa todo hasta que le dijeron, señora Gasca, tiene usted toda la razón. Aquí está el historiador, porque este hotel tiene un historiador, un cronista. Y ese cuate fue y vio los registros y los encontraron. Y El tenía ya maestro toda la Lara, sí, razón. pero resulta que después de la remodelación, la habitación, las hicieron más chicas, ¿no? Pero ya la tenemos. Entonces volvimos a viajar a los 2 o 3 meses a inaugurar la suite de Agustín me Lara, digas. que sí era, que sí fue, y entonces ya estaba grande. Y ya nos quedábamos ahí. Qué Obviamente era maravilla. el cuarto de Gigi, pero pues yo estaba ahí, yo podía compartir con ella. Qué bien, qué bonito. Y así, pero muchos ya se fueron. Ahora ya lo que me queda, pues ya es la experiencia de conocer bien, moverme por ¿Y acá. sientes que ha cambiado mucho? Cuba, sin duda, va cambiando permanentemente, pero la gente que se dedica a la música en Cuba, ¿cómo ves a los jóvenes hoy? Sí ha cambiado, ha cambiado, se ha perdido eso, pero pues eso es como parte de mi propia nostalgia, ¿no? No es algo que vaya, digamos, en detrimento del arte, ¿no? Yo creo que esto Pero es una transformación. ha caminado. Cuba, al contrario, yo creo que se ha fortalecido. La gente que vivió la transición entre el régimen anterior y el triunfo de la revolución todavía existía en Cuba. Claro. ¿No? Y la gran mayoría era gente que estaba aquí, comprometida, gente ¿no? comprometida. Ahora ya generalmente la gente que está aquí, pues sí hay quienes les tocaron el cambio, pero ya hay muchas más gente joven, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí estaba prohibido el reggaetón. Aquí se prohibió durante, estoy hablándote hace más de 20 años. Yo me acuerdo que no se podía. Y yo le decía a los demás, aprendan. Pero ya después fue cambiando y se hizo un reggaetón mucho más, un reggaetón cubano El muy reparto. bonito, muy bonito. Y había gente ahí como Paulito FG que hacían cosas muy interesantes.
Y siempre la música en Cuba, aunque sea reggaetón, tiene mucha calidad. Mm. Y el reggaetón no tiene nada de malo. Hay reggaetón que es soez, vulgar, incluso, ¿no? Cosas que, a ver, yo no puedo oírlo con mi mamá. Me daría pena, ¿no? Pero no, lo que se hace en Cuba se hace bien. Y todo lo que hay. Vaya, Cuba Hay mucho resiste. talento, ¿no? Cuba resiste. Ese es su. Yo creo que su carácter heroico está no solamente en su historia y en su cultura, sino en su resistencia. Y tenemos que decir que estamos ahora grabando este programa 2 días después de la noche del Grito de Independencia. El Grito de Independencia de México del 15 de septiembre, que este año se dio en el Teatro Nacional de Cuba, en la Sala Covarrubias, y la dio, por supuesto, el embajador de México en Cuba, a quien le agradecemos muchísimo también esta oportunidad de la conversación y la oportunidad de tener a Rodrigo y un espectáculo tan maravilloso como el que tuvimos, Miguel Díaz Reynoso, embajador de México en Cuba. Viniste para el tema del grito, pero viniste para hacer algo maravilloso, tanto la noche del grito como los días siguientes. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Bueno, déjame contarte que es mi tercer grito de Dolores en Cuba. Y casi todos los gritos de mi vida los he pasado una parte importante de los gritos a partir de que soy, digamos, artista, los he pasado en el exterior. Y te voy a decir que es lo mejor, lo más emocionante y vibrante, y lo pudiste ver. Han logrado invitar a los artistas de Cuba y permitirles el acceso a mucha gente, invitados especiales, porque la sala del Teatro Nacional, la sala Covarrubias, no es tampoco muy grande, ¿no? Que habrán 800 personas más o menos. Entonces, pero siempre él pide que esté la gente de Cuba. Así y lo vimos con lo que se hizo de Armando Manzanero. Sin duda. Fue un evento gratuito, hasta consiguieron camiones y transportes para que la gente estuviera. Y eso habla de esta línea tan clara, tan definida de colaboración y de hermandad, ¿no? Entre Cuba y México, con quienes también compartimos el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ante la UNESCO, que es el bolero. El bolero, la nominación conjunta, ¿no? Eso que tú bien sabes. Entre México y Cuba, y que realmente lo que hizo fue, como tú lo estás diciendo, ¿no? Estrechar aún más. Por supuesto, algo que ya existía, claro. Pero por ahora eso se hizo. Y mira que a los cubanos no les encantaba, la idea. Porque yo traje aquí a Cecilia, a Margaona, a Graciela Mota, yo los presenté aquí con toda esta gente de Cuba y ellos dicen, oigan, pero el bolero nació en Cuba. Sí, claro, nació en Cuba. Pero se hizo adulto en México. Entonces lo entendieron. No fue fácil, pero lo entendieron y quedó muy bien. Y te voy a hacer 2 preguntas que tienen que ver con tu relación con el bolero. ¿Tienes un bolero que es así como tu talismán, que cantas siempre porque sabes que es el bolero que te va a traer suerte? No por la suerte, sino porque siempre abro mi show con eso. ¿Cuál? Es un popurrí que hago de un yucateco, un cubano y otro mexicano. Te amaré toda la vida, de Coqui Navarro. Luego canto Toda una vida, de Osvaldo Farrés, y cierro con Quizá, quizá. Y siempre, todos tus espectáculos abren así. Sí, siempre la canto. ¿Y hay alguna canción o algún bolero que no cantes, porque yo ya sé cómo son los artistas, no cantes nunca porque puede traer mala suerte? No me la cantes, nada más dime. No. ¿No? No hay música que traiga mala suerte. Para mi gusto, no. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Estás grabando unos programas maravillosos aquí en Cuba, justamente, tanto para la televisión cubana como, no hace falta que diga, ¿verdad?, que es una de las estrellas fundamentales de la televisión mexicana y especialmente, y yo sí lo digo con mucho orgullo, de la televisión pública mexicana. Sí, la televisión del Estado mexicano. Así es. Entonces, ¿qué vamos a llevar? ¿Qué vas a llevar? Pues mira, Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, que es el canal más importante de
de televisión pública. Incluso hubo una muy buena época Canal 22. Yo creo que sigue siendo el liderazgo, el canal del Poli. También por su cobertura, por la distribución de la señal en diferentes plataformas de otros estados que la toman por su calidad. Por su calidad. Entonces ahí hacemos un programa desde hace ya algunos años que siempre ha existido. El programa es mucho más viejo que yo, se llama Boleros. Boleros. Entonces ese programa Boleros y algo más, Boleros y un poco más, ahorita es Boleros y son, pero es Boleros, así lo conocen los compañeros en el canal. Entonces logramos que nuestra amiga Elke de la Embajada de México, junto con el embajador y junto con todo el equipo, y por supuesto, una amiga que tengo muy querida en la UNAM Cuba. No me digas. Que le gusta vestir de rojo. Exacto. Y que le queda muy bien, por cierto. Me permitió también lograr las gestiones que se necesitan para que viniéramos una delegación mexicana con Tavo Lara, con Sergio de la Rosa, Vania Carpio, ¿no? Y lográramos esta serie de programas. Una serie corta de un mes, va a durar un mes. 4 programas, porque se estrena uno a la semana, dedicados a Cuba. En transmisión especial, yo creo que pocas veces se ha hecho esto. Sí lo ha hecho el Canal 11, pero no a lo que a mí me ha tocado. Es histórico. Es la primera vez que salimos a otro país y hacemos algo. Y obviamente, pues son 4 programas nada más. Entonces, yo creo que está bien porque metimos 2 orquestas y 2 programas con solistas diferentes, sobre todo de música, de boleros y son, ¿no? Entonces fueron la Orquesta Aragón, los Bambán, ni más ni menos. Pues, cantantes como Beatriz Márquez, Osdalgia, Sergio Farías, Waldo Mendoza, Mundito González, que es una figura, una institución aquí, y una flautista que escuché la vez pasada que vine, hace 3 meses, no, hace 6 meses, cuando vine a lo del jazz, al Plaza. Ahí la conocí. Baila, canta. Flauta traversa, toca. Sí. Qué bonito. Se llama Guerra, la maestra Belinda Guerra. La voy a traer. Bonito. La descubrí y dije, tienes que estar. Y ya me aceptó. Ya le extendí la invitación. Espero que salgan lindos los programas. Maravilloso, seguro. ¿Y cuál es tu sueño, ya para ir cerrando, cuál es tu sueño en este mundo de la música? ¿En este mundo de la música o en Cuba? Pues dime las dos en cosas. ambos. En ambos. Porque el mundo de la música va más allá de Cuba, pero de pronto Cuba va más allá del mundo de la música. Pues echar raíces, ¿no? Aquí. Aquí. Sí. Todo lo que el contexto signifique para poder volver y para volver siempre, pero con más naturalidad, ¿no? Con algo más ligero, con equipaje ligero y con buenos amigos, traer gente. Mucha gente quiere venir a Cuba. Yo tengo muchos amigos artistas. Sin duda. Llévame. Y gente de nivel, gente que dice, no, yo me pago todo. Yo le digo, tampoco, espérate, ya viene. Y que vengan, que se aproveche y que puedas hacer algo que valga la pena. No nada más venir a turistear, ¿verdad? Que es muy bonito, ¿no? Venir en ese plan, pero es más bonito venir a hacer cosas. Además es bonito hacer porque aquí queda, ¿no? Lo que tú haces queda, deja una marca en la gente que te ve, que te escucha. Y la gente está pendiente artistas, de ello. Claro. Sí, la gente ve la televisión, escucha la radio aquí, mucho más que aquí la gente no está tan pegada a esto como allá. Pues es que es más difícil y entonces pues es complicado. Tiene la ventajas. tecnología tiene sus limitaciones. Sin duda. Y eso también tiene buenas cosas. A mí eso también me parece interesantísimo, ¿no? La radio, volver a la radio, a esa radio de la que hablabas al comienzo. Aquí está como Radio cuando Habana tu Cuba, papá Radio te Reloj, ponía la radio ahí. Radio Rebelde, Radio Progreso, y todavía escuchas programas en vivo hechos con mucha calidad. Muchísima, ¿cómo no? Gente muy entregada, porque saben, aquí hay una cultura por la música, una gran cultura desde las escuelas, por amor a lo propio, ¿no? ¿no? Así como los hacen pioneros por el comunismo, seremos como el Che, también ya traen ahí metidos a quién fue Rosita Fornés, quién es Omar Aportón, qué es el Buenavista, quién es
lo lecuona, ¿no? Y lo traen, y en México nos falta un poquito eso, y en eso estamos trabajando, de que exista pues una cátedra, ¿no? Que Fíjate exista en ese sentido, un tu programa acercamiento. de televisión es una manera Es una gran de... ayuda, Sí, seguro. porque además lo ven familias, lo ven las familias. Y lo ven después en En YouTube. YouTube y la gente lo sigue muchísimo. Pero a mí me para gente muy jovencita y me dice, oye, ¿le puedes mandar un saludo a mi abuelita? O le puedes mandar un saludo, pero lo ven. Ahí, aunque sea de paso que están qué ahí, pero lo bonito. ven. Y les gusta, y a veces hasta se quedan. Y mucha gente joven se ha acercado al bolero. Pero por la tele, la bendita televisión. Sí, me encanta. Y en el futuro, pues al Auditorio Nacional. Tenemos el Que te 9 de toca ya, noviembre. ¿no? Tenemos el 9 de noviembre mi primer auditorio, y eso es para mí lo más importante de mi carrera, el paso más Eso importante. va a estar increíble. La Sinfonía de la Tendríamos Memoria. que volar los que estamos en Cuba No. al auditorio. Habremos de hacerlo. Habremos de hacerlo. Muy Habremos bien. de hacerlo. Oye, y para cerrar y despedirnos Sí. de la gente maravillosa que nos ve siempre a través de las redes de UNAM Cuba, ¿cantarías un pedacito Sí, cómo de no. algo de lo que más te guste? ¿Viste el video que sacaron de la UNAM? Que canté Sí, qué bonito quedó, ¿no? Sabia Virtud de Sí, Renato Leduc, sí. un gran académico y Un gran poeta. y poeta egresado de la UNAM, ¿Cómo no? que tenía sus boleros. Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo. Bravo. Gracias, Bravo, gracias, Rodrigo Sandra. de la Gracias por el Cadena. espacio y gracias por todo lo que estás haciendo aquí. Sabes No. que cuentas con nosotros Mil gracias. Lo mismo para digo. todas las conspiraciones habidas y por haber, que espero sean muchas más. Esta es tu casa. Este Gracias. pedacito de la UNAM, este pedacito de México aquí, es tu casa. Por mi y la de tu raza familia. hablará el espíritu. Correcto. Gracias. A ti. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Hermosísimo programa, ¿verdad? Todo el agradecimiento a Rodrigo y todo el agradecimiento a esta isla maravillosa. buena locutora, ¿eh? Y poeta también. Muchas gracias.